¿Te imaginas que una ministra va a una catástrofe y termina a gritos con las víctimas del desastre? Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si apoyas a España y quieres acabar con esta gentuza que nos quieren arruinar la vida. Bienvenidos a España, bienvenidos al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que debería haber sido una visita de apoyo y colaboración en medio de una tragedia, terminó transformándose en un tenso y vergonzoso incidente protagonizado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Este viernes, durante su visita a Valencia, Robles se encontró con un grupo de vecinos de Paiporta que no dudaron en expresarle su frustración y desesperación tras las devastadoras consecuencias de la Dana, depresión aislada en niveles altos. En este momento crítico, cuando la ciudad aún se encontraba sumida en el caos y el lodo, la ministra terminó involucrada en una acalorada discusión con los afectados, dejando en evidencia la falta de respuesta ante la magnitud de la tragedia. El incidente en Paiporta. En la localidad de Paiporta, cerca de 8.000 militares de las Fuerzas Armadas habían sido desplegados para colaborar en las tareas de saneamiento y acondicionamiento de la zona. La devastación provocada por la Dana había dejado a cientos de familias afectadas, muchas de ellas con sus viviendas inundadas y cubiertas por una capa de lodo que dificultaba el acceso a los hogares y la recuperación de los bienes perdidos. Mientras los militares trataban de hacer frente a la emergencia, en uno de los garajes de la zona, un grupo de vecinos se acercó a la ministra para expresar su malestar por la lentitud de los trabajos. Los residentes, hartos de esperar soluciones, reprocharon a Robles que los militares aún no hubieran desalojado el agua acumulada en los garajes, un tema que había generado gran angustia en la comunidad. La situación, claramente tensada por la desesperación de las personas afectadas, provocó una respuesta airada de la ministra, quien rápidamente se desmarcó de la responsabilidad, dirigiendo las críticas hacia las administraciones locales. Los militares están trabajando, pero les digo quién tiene que dar las órdenes, que no somos nosotros, respondió Robles, desvinculándose de cualquier responsabilidad y alegando que los ayuntamientos son los encargados de dar las instrucciones pertinentes para resolver los problemas en zonas privadas como los garajes. La reacción de los vecinos. Sin embargo, las explicaciones de Robles no fueron bien recibidas. Los vecinos, que llevaban más de un mes viviendo bajo el agua, no podían comprender cómo una situación tan grave seguía sin resolverse. Tras semanas de sufrimiento, las palabras de la ministra fueron vistas como una excusa para no asumir la responsabilidad del desastre. En lugar de encontrar consuelo en las autoridades, los afectados vieron cómo sus reclamos eran minimizados y cómo la ministra trataba de desviar la atención hacia otros niveles de gobierno, sin dar respuestas claras ni soluciones inmediatas. El enfado de los vecinos creció rápidamente, y comenzaron a increpar a Robles, exigiendo más presencia militar y una respuesta más contundente ante la magnitud del desastre. Esto no puede seguir así, necesitamos más ayuda, gritaban algunos, mientras otros cuestionaban la actitud de la ministra, señalando que un alcalde debería ser la última persona encargada de coordinar un operativo militar de rescate y recuperación. La tensión aumentó a medida que la ministra intentaba defender su postura, aunque su actitud más bien agresiva no ayudó a calmar los ánimos. Lo más sorprendente de todo fue la forma en que Robles intentó defenderse, a gritos. Este comportamiento no solo exacerbó aún más la situación, sino que terminó por agravar la percepción pública de que el gobierno estaba siendo incapaz de manejar una emergencia de tal magnitud. En lugar de ofrecer respuestas claras y soluciones efectivas, la ministra se vio atrapada en una discusión interminable, algo que, en medio de una catástrofe, parecía lo menos adecuado. Las imágenes del altercado, en las que Robles se muestra visiblemente alterada y perdiendo el control de la situación, se hicieron rápidamente virales en las redes sociales, generando una ola de comentarios y críticas en su contra. El impacto mediático y las reacciones en redes sociales. Las imágenes de la discusión, en las que la ministra de Defensa y los vecinos se enzarzan en un intercambio de reproches, no tardaron en circular por las redes sociales. En cuestión de minutos, el incidente se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter, Facebook y otras plataformas. Muchos usuarios criticaron duramente a Robles por su falta de empatía y por no estar a la altura de la gravedad de la situación. Los internautas no tardaron en calificar el episodio como un reflejo del desconcierto y la ineficacia del gobierno en momentos de crisis. En los medios de comunicación, el enfrentamiento también se convirtió en portada, y las reacciones no se hicieron esperar.
mientras algunos periodistas consideraban el incidente como un ejemplo claro de las deficiencias del gobierno de Pedro Sánchez, otros destacaron lo insostenible que resulta que una ministra, en lugar de mostrar liderazgo y calma ante una crisis, se dejara arrastrar por la confrontación y las tensiones personales. El clima de frustración y desesperación. Este altercado refleja la creciente frustración de los ciudadanos ante la incapacidad de las autoridades para gestionar adecuadamente una catástrofe de tal magnitud. Los afectados por la Dana han estado esperando respuestas durante semanas, pero en lugar de recibir soluciones rápidas y efectivas, se encuentran con excusas y una falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La ministra, que debería haber sido un símbolo de autoridad y apoyo en medio del caos, terminó siendo vista como una figura distante y desconectada de las necesidades reales de la población. El incidente también pone de manifiesto el nivel de tensión que existe en la sociedad española en torno a la gestión de crisis. La gente ya no está dispuesta a esperar promesas vacías ni a tolerar la inacción de sus representantes políticos. En un momento en que se necesitan respuestas rápidas y decisiones valientes, la actitud de la ministra Robles ha dejado claro que el gobierno no está a la altura de las expectativas. Conclusión: un gobierno desconectado de la realidad. Lo ocurrido en Paiporta es solo un reflejo de un malestar más profundo que recorre toda España. La falta de liderazgo y coordinación ante una catástrofe de gran escala está dejando una profunda huella en la ciudadanía, que exige respuestas claras y soluciones efectivas. La visita de Margarita Robles, lejos de ser una muestra de apoyo y solidaridad, se ha convertido en una nueva oportunidad para que los ciudadanos pongan en evidencia las deficiencias del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, las imágenes del altercado siguen siendo el recordatorio de que en momentos de crisis, las palabras vacías y los conflictos innecesarios solo aumentan la desesperación de quienes más lo necesitan. En este contexto, la postura de Margarita Robles sigue siendo clave, ya que, al tratar de mantener un mensaje optimista y controlado, también se enfrenta a la presión de la realidad que viven los afectados. Mientras las tareas de limpieza continúan, la ministra debe equilibrar sus palabras con acciones tangibles que demuestren a los ciudadanos que los esfuerzos del gobierno no solo se centran en la restauración de la normalidad, sino en la atención inmediata y efectiva de las necesidades urgentes de los afectados. La gestión de esta crisis marcará el futuro político de Robles, y por extensión, la percepción que los ciudadanos tienen sobre la capacidad del gobierno para hacer frente a situaciones de emergencia. El desencanto de los afectados, una crisis sin respuestas claras. El reciente incidente en Paiporta ha puesto de manifiesto el profundo desencanto y frustración de los vecinos ante la gestión de la crisis por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Después de un mes de sufrimiento y devastación a causa de las intensas lluvias y la tormenta Dana, los afectados por las inundaciones de la localidad esperaban una respuesta más eficaz y expedita por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que han recibido hasta ahora son respuestas vagas, promesas incumplidas y una sensación generalizada de abandono por parte de las administraciones. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía la actuación de las Fuerzas Armadas y aseguraba que los trabajos para mitigar los efectos de la catástrofe estaban en marcha, los vecinos de Paiporta no veían reflejada esa supuesta eficiencia en su día a día. Los afectados se encontraban, un mes después del desastre, con la misma realidad de destrucción y desolación a su alrededor, lo que ha generado un malestar que crece cada vez más. Uno de los testimonios más conmovedores de este descontento fue el de un vecino que, visiblemente angustiado, manifestaba: «Esto no puede ser. Después de un mes bajo el agua, no puede ser que aún estemos esperando por una solución». Esta frase sintetiza la desesperación de los habitantes de Paiporta, que sienten que el gobierno ha sido lento en su respuesta y que las promesas de asistencia y restauración de la normalidad no se han materializado de manera efectiva. Las aguas de la tormenta no solo arrasaron viviendas y propiedades, sino que también parecen haber arrastrado la confianza de los vecinos en las instituciones que se supone deben velar por su bienestar. La brecha entre las palabras y los hechos. La creciente desconexión entre las declaraciones oficiales y la experiencia vivida por los afectados está alimentando una creciente frustración. En sus intervenciones, Robles y otros miembros del gobierno han repetido que se están llevando a cabo trabajos en marcha, pero para los vecinos de Paiporta esta frase se ha convertido en un sinónimo de promesas vacías y de una respuesta que nunca llega con la rapidez que la emergencia exige. La ministra ha defendido, con firmeza, el trabajo de los militares y los cuerpos de emergencia, asegurando que la respuesta está siendo profesional y eficaz.
Sin embargo, para los afectados, las imágenes de los garajes inundados, las calles anegadas y las viviendas devastadas no coinciden con la narrativa oficial de recuperación. Además, la controversia se ha intensificado por la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha exacerbado aún más la sensación de desorganización y de respuesta tardía. Mientras el gobierno central se muestra satisfecho con la labor de las Fuerzas Armadas y las autoridades locales, los habitantes de Paiporta se sienten abandonados a su suerte, sin una estrategia clara que les ofrezca soluciones inmediatas. En este contexto, la gestión de la crisis por parte del gobierno se ha visto como fragmentada y descoordinada. Las promesas de ayuda se han desvanecido entre burocracias, prioridades mal entendidas y una falta de sensibilidad hacia la urgencia de la situación. Los vecinos, que han perdido todo, no pueden entender por qué la maquinaria estatal no se pone en marcha de manera eficiente para dar respuesta a las necesidades más apremiantes. La falta de acción y las críticas a la gestión. Uno de los puntos más controversiales ha sido la declaración de la ministra Robles en la que justificaba la aparente lentitud de los trabajos al decir que los espacios públicos debían ser prioritarios antes que las propiedades privadas, como los garajes, que han quedado completamente inundados. El alcalde de Paiporta ha dicho que los garajes privados no son prioritarios, que lo primero son los espacios públicos, explicó la ministra. Sin embargo, esta justificación no ha sentado bien entre los afectados, quienes insisten en que la urgencia de la situación no distingue entre lo público y lo privado. Según ellos, cada rincón de la localidad, tanto los espacios públicos como los privados, deben ser tratados con la misma rapidez, ya que todos los afectados son igualmente ciudadanos con derecho a una respuesta inmediata. La falta de una estrategia unificada ha sido otro de los puntos más criticados. Robles, al igual que otros miembros del gobierno, ha delegado en los ayuntamientos la responsabilidad de coordinar la asistencia y la ayuda a los afectados. Esta delegación ha contribuido a la percepción de que no existe un plan de emergencia claro ni una autoridad central que guíe las operaciones, lo que ha generado desconcierto y desconfianza entre los vecinos. Mientras tanto, las imágenes de los daños continúan circulando en los medios, y el contraste entre las promesas gubernamentales y la realidad que viven los afectados es cada vez más evidente. El poder de las imágenes. Las imágenes del altercado entre Robles y los vecinos, donde la ministra se enfrenta a las críticas con firmeza, han dado la vuelta al país, sirviendo de reflejo de cómo la clase política maneja las crisis y, sobre todo, de cómo los ciudadanos perciben esas respuestas. En una escena que no tardó en volverse viral, Robles fue captada mientras intentaba defender su postura ante un grupo de vecinos que, desesperados, exigían una respuesta rápida y eficaz. Aunque la ministra intentó mantener la calma, su tono elevado y las intervenciones a gritos, lejos de calmar la situación, alimentaron aún más la controversia sobre la falta de empatía y comprensión por parte del gobierno hacia los ciudadanos afectados. Las imágenes, en las que se ve a Robles interrumpiendo a los vecinos y defendiéndose de las críticas, han sido ampliamente comentadas en redes sociales y medios de comunicación, alimentando la sensación de que los políticos no entienden la magnitud de la crisis ni la desesperación de quienes se han quedado sin hogar o con grandes pérdidas materiales. Este episodio ha puesto de manifiesto la creciente desconexión entre la clase política y la ciudadanía, un fenómeno que cada vez genera más desconfianza y malestar en la sociedad. La respuesta final de la ministra. En su defensa, Robles insistió en que la situación era excepcional y que, a pesar de la dificultad, el gobierno estaba trabajando con profesionalidad para superar los efectos de la dana y restaurar la normalidad lo antes posible. La postura de Robles ante la crisis, un esfuerzo por mantener la calma y la solidaridad. A pesar de la magnitud de la crisis y el altercado reciente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no perdió la oportunidad de destacar públicamente el arduo trabajo realizado por las Fuerzas Armadas. En su intervención ante los medios, Robles elogió la labor de los militares desplegados en la zona afectada, calificándolos de altamente profesionales, entregados y empáticos. Según la ministra, estos valores son fundamentales para afrontar una situación tan compleja como la que se vive en las zonas devastadas, y aseguró que los esfuerzos de los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad están siendo clave para mitigar los efectos del desastre. En sus declaraciones, Robles hizo un llamamiento a la unidad y la cooperación entre todas las instituciones implicadas, subrayando la importancia de coordinar los esfuerzos para atender las necesidades de la población afectada.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, las prioridades inmediatas siguen siendo la extracción de lodo y la limpieza de las zonas afectadas. Se ha puesto un énfasis especial en los colegios y los locales comerciales ubicados en los bajos de los edificios, áreas que, según los informes iniciales, presentan graves problemas de inundación y acumulación de escombros. En este sentido, la ministra enfatizó que, a pesar de las enormes dificultades que están enfrentando, el objetivo es restaurar la normalidad lo más rápido posible para que los ciudadanos puedan retomar su vida cotidiana lo antes posible. Es importante que se sepa que el esfuerzo sigue siendo enorme, declaró Robles con tono firme. Estamos centrados en los trabajos de limpieza para garantizar que las zonas más afectadas puedan recuperar la normalidad cuanto antes, insistió, reiterando su confianza en que, con el paso de los días, la situación mejoraría. Sin embargo, las palabras de la ministra han generado diversas reacciones en la opinión pública y en las propias comunidades afectadas, ya que, según se observa en las imágenes y en los testimonios de los vecinos, los avances reales en la resolución de los problemas más inmediatos parecen ser escasos. Las imágenes de la zona afectada, tomadas en los últimos días, muestran una realidad muy diferente a la que describe Robles. Muchos de los vecinos que se han visto atrapados en las inundaciones y los daños derivados del desastre siguen reportando una falta de recursos inmediatos y una sensación generalizada de abandono. La frustración de los residentes es palpable, ya que las tareas de limpieza y recuperación, aunque intensas, no parecen avanzar con la rapidez que exigen las circunstancias. Numerosos vecinos se han quejado de que, a pesar de los esfuerzos declarados por las autoridades, los problemas más básicos, como la falta de acceso a servicios esenciales, la escasez de alimentos y agua potable, y la imposibilidad de acceder a sus hogares o comercios, siguen sin resolverse de manera efectiva. A pesar de las declaraciones optimistas de Robles, los testimonios en la zona muestran una población desbordada y desesperada, que ha comenzado a perder la paciencia ante lo que perciben como una respuesta ineficaz por parte de las autoridades. Los problemas de infraestructura y de coordinación entre los diferentes organismos implicados también han sido señalados como uno de los factores que han ralentizado los esfuerzos de recuperación. En varias ocasiones, los vecinos han señalado que la presencia militar en la zona, aunque crucial, no ha sido suficiente para abordar de forma integral todas las necesidades inmediatas de la comunidad. La ministra, consciente de las críticas, ha intentado transmitir un mensaje de calma y determinación, destacando la importancia de mantener la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y los cuerpos de seguridad. Según Robles, las Fuerzas Armadas están haciendo todo lo posible para garantizar que las zonas más afectadas sean atendidas, aunque, en su intervención, no ha dejado claro cómo se van a coordinar los recursos adicionales necesarios para acelerar los procesos de recuperación. Por otro lado, también ha afirmado que el Ministerio de Defensa está trabajando de manera coordinada con otras entidades, como el Ministerio de Sanidad y el de Interior, para garantizar que se atiendan las necesidades más urgentes de los ciudadanos. La ministra ha confirmado que los esfuerzos para garantizar el suministro de alimentos, medicinas y recursos básicos continúan, y que se están habilitando espacios temporales de alojamiento para aquellos que han quedado sin hogar a causa de las inundaciones. Sin embargo, las medidas de emergencia y los esfuerzos para abordar los daños materiales y las pérdidas humanas no parecen haber sido suficientes para aliviar las tensiones en las zonas afectadas. A pesar de las promesas de Robles, la situación sigue siendo complicada. Las autoridades locales y los equipos de emergencia, que han estado trabajando sin descanso, también enfrentan la presión de las condiciones adversas. Las lluvias continuas y las dificultades logísticas para acceder a ciertas áreas siguen siendo un obstáculo significativo, lo que ha dificultado la ejecución de las tareas de limpieza y rescate en muchas zonas. Los recursos materiales, como maquinaria pesada para la remoción de escombros y el drenaje de las aguas, son limitados, y la necesidad de más personal especializado es urgente. Mientras tanto, la percepción pública sobre la gestión de la crisis por parte del gobierno sigue siendo un tema de debate. Mientras que algunos sectores de la sociedad aplauden el esfuerzo y la dedicación de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, otros critican la falta de una respuesta más contundente y efectiva en la primera fase de la emergencia. La comparación con otros desastres similares en el pasado, en los que se han logrado recuperar zonas devastadas en tiempos más rápidos, ha alimentado las críticas de aquellos que consideran que las autoridades no han estado a la altura de las circunstancias.
Este sentimiento de desconcierto y frustración también se ha reflejado en las manifestaciones y protestas de los ciudadanos, quienes exigen una mayor rapidez en las acciones del gobierno. Los vecinos afectados no solo están preocupados por los daños materiales, sino también por la falta de información clara y la escasa comunicación entre las autoridades y la población. La falta de transparencia en los planes de recuperación y la incertidumbre sobre los plazos de restitución de servicios básicos son puntos críticos que siguen alimentando el descontento generalizado.